Hola, hola, les doy la bienvenida al marco teórico del tema diabetes mellitus. La diabetes mellitus sabemos que está caracterizada por un estado de hiperglucemia crónica, cursa con una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, que está provocada por una disminución de la secreción de insulina, como es en el caso de la diabetes tipo 1, o bien por una disminución a la sensibilidad de la insulina como ocurre en el caso de la diabetes tipo 2. Cuanto menor es la edad de comienzo de la diabetes, mayor será la morbimortalidad que esta presenta. Adentrándonos en diabetes mellitus tipo 1, tenemos que se produce una activación inmunológica, donde intervienen factores genéticos y algunos factores ambientales, como pueden ser virus, algunas toxinas ambientales, las proteínas de la leche de la vaca, o bien simplemente el estrés, lo cual ocasionaría la destrucción de las células beta pancreáticas. En un metabolismo normal tenemos que las células beta se encargan del páncreas, que produce insulina. Esta producción, esta liberación va a estar estimulada cuando tenemos una glucemia basal alta o bien ante la ingesta. La insulina actúa sobre un receptor de membrana que estimula a unos transportadores de unos canales que están sobre la membrana que actúan, que permiten el ingreso de la glucosa a la célula, generando mayor cantidad de energía. Cuando tenemos que la insulina está baja, esta no se une a su receptor de membrana, por lo tanto ingresa menos glucosa a la célula, entonces comienza a producir la célula glucosa por alguna otra vía, a estimular al hígado la gluconeogénesis y en el músculo, en el hígado la glucogenólisis y en el músculo la gluconeogénesis, con la consiguiente formación de glucosa a partir del glucógeno en el hígado y a partir de las proteínas en el músculo. A su vez, el músculo nos va a liberar ácidos grasos libres, lo que va a ocasionar un balance nitrogenado negativo. Esta producción de glucosa nos va a generar hiperglucemia porque las células sensas tienen poca glucosa, en el medio hay bastante circulando, más aquella que se produce en el hígado y en el músculo como para compensar aquello que no ha ingresado a la célula. Entonces tenemos un estado de hiperglucemia que en el adipocito nos va a estimular la lipólisis y nos va a inhibir la lipogénesis. De este modo aumentan los ácidos grasos libres, que en el hígado se van a formar los cuerpos cetónicos y a su vez en el riñón se van a ir filtrando y nos va a dar lo que se llama cetonuria. Estos cuerpos cetónicos en la sangre nos van a generar cetosis, que se van a unir a los buffers, va a bajar el bicarbonato y nos va a terminar generando una acidosis metabólica. En el riñón, cuando la glucosa supera los 180 miligramos por decilitro, va a aparecer azúcar en la orina y lo cual se denomina glucosuria, que junto con la cetonuria nos van a dar una poliuria osmótica. Eso nos va a inhibir eh, al sodio de la liberación nos va a inhibir, perdón, eh, el sodio y el agua, nos va a ocasionar deshidratación, nos va a generar sed y ahí vamos a tener como medio un círculo vicioso. Esa sed nos va a dar polidipsia y a su vez la glucosuria nos va a generar pérdida de calor, lo cual va a ocasionar descenso de peso y polifagia. Entonces, sí, nosotros podemos ver que nos han quedado marcados en color fucsia todos los signos y síntomas que vamos a encontrar en un cuadro de diabetes. Cuando hablamos de la clínica, tenemos que vamos a tener un periodo de comienzo con síntomas de tipo intermitente, algunos de ellos inespecíficos, representados por ejemplo como cansancio o cambio de carácter, y otros ya más específicos como pueden ser la polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso. Transcurridas 1 a 6 semanas, ya vamos a encontrarnos en el periodo de estado donde los síntomas ya son constantes. Vamos a seguir teniendo algunos síntomas de carácter específicos, como la astenia, el decaimiento, el cambio de carácter, y otros ya específicos, como
la poliuria, la polidipsia, el apetito que puede estar aumentado o bien disminuido, y vamos a tener que el paciente ha perdido algo de peso. Vamos a tener que realizar un diagnóstico diferencial con, por ejemplo, el paciente no esté cursando un cuadro de infección urinaria, trastornos emocionales, una diabetes insípida, o bien, por ejemplo, una diabetes mellitus de tipo 2. Podemos hablar de un periodo de remisión parcial o luna de miel, también denominado, que se presenta en el 25% de los casos, donde vemos que disminuye la necesidad en el uso de insulina durante el primer año posterior a su debut. Las glucemias pueden ser normales, con pequeñas dosis de insulina, y aumentando el requerimiento de insulina repentinamente a una dosis igual o mayor a la que se usaba posteriormente, que tenemos que tener mucho cuidado. La remisión total se encuentra solo en el 7% de los casos. Y podemos decir que nos encontramos ante la misma cuando tenemos una prueba de tolerancia oral a la normal y cuando hemos dosado el péptido C y la insulina endógena y son normales. El criterio, bueno, vamos a utilizar para su diagnóstico, vamos a tener glucemias en ayunas que sean mayores o iguales a 126, glucemias postprandiales mayores o iguales a 200, y donde podemos tener a lo mejor una glucemia en ayunas menor a 126 con alguna glucemia postprandial mayor a 200. Y siempre, si se acompaña de glucosuria, más los signos o síntomas acompañantes nos van a llevar a su diagnóstico. Un cuadro importante para poder pesquisar es la cetoacidosis diabética. Es un cuadro grave, que debemos tratar con urgencia y suele ser la manifestación inicial muchas veces de la diabetes tipo 1 en los niños. En la cetoacidosis vamos a tener algunos síntomas que son de carácter general y otros que van a estar relacionados con la cetoacidosis. Entonces, los síntomas generales van a cursar con una gran deshidratación, con mal estado general, y en aquellos que están relacionados con la cetoacidosis vamos a tener a nivel digestivo la presencia de vómitos, de náuseas, a nivel respiratorio el aliento cetónico, la dificultad respiratoria, la respiración característica de Kussmaul, y a nivel neurológico vamos a tener al paciente que puede estar o bien irritable o bien somnoliento. Todo esto, estos dos, nos pueden llevar a que el paciente esté cursando un cuadro de shock o incluso hasta un coma. Entonces, vamos a decir que la cetoacidosis diabética me va a quedar definida por la presencia de hiperglucemia, de cetonemia, acidosis metabólica, glucosuria y cetonemia. Entonces, como dijimos, los motivos pueden ser el debut diabético, que es lo más frecuente en los niños, el antecedente o la presencia de una cirugía, de algún trastorno emocional, de alguna infección, o bien algún caso de transgresión de tipo alimentario. En laboratorio vamos a ver que vamos a encontrar con glucemias mayores a 200 miligramos por decilitro, la presencia de glucosuria y cetonuria positiva, el pH va a ser menor a 730 y el bicarbonato plasmático menor a 15 miliequivalentes por litro. Va a ser muy importante que observemos ante esto los niveles de potasio, el cual puede estar normal, bajo o aumentado. Y esto nos va a estar marcando también una de las cosas que vamos a evaluar para determinar cuál es la gravedad del caso. Siempre vamos a recordar que vamos a evaluar el potasio luego de expandirlo, no previamente. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que dijimos que tenemos que tener presentes para una cetoacidosis diabética? Y bueno, vamos a tener que considerarla cuando tenemos a lo mejor casos de infecciones urinarias, apendicitis, una intoxicación salicílica, una bronquiolitis, meningitis, encefalitis, cuadros de sepsis, ¿sí? Cuando tenemos alguno de estos, tenemos que también pensar en el debut de una diabetes. ¿Qué resultados de laboratorio puedo encontrar en una cetoacidosis moderada? Y bueno, primero vamos a considerar el laboratorio inicial, después vamos a considerar el pH y el bicarbonato, por lo tanto nos vamos a fijar en el ácido base, y ahí esto nos va a permitir una clasificación de la cetoacidosis, en leve, moderada o grave.
Vamos a tener una cetoacidosis leve cuando el pH se encuentra entre 7.30, 7.20 y el bicarbonato entre 15 y 10. Moderada cuando el pH está entre 7.19 y 7.10 y el bicarbonato entre 10 y 5. Y grave cuando ya el pH está por debajo de 7.10 y el bicarbonato por debajo de 5. Entonces, ¿cuáles son los parámetros del ácido base que no se encuentran en la misma? O sea, si yo veo que tanto el pH como el bicarbonato están disminuidos, pero no se encuentran en la misma categoría, utilizo siempre el de mayor riesgo, como hacemos en el triage. Entonces, cuanto tomo como parámetro de gravedad aquel parámetro que se encuentra más disminuido, ya sea el pH o el bicarbonato, si es que no coinciden en la clasificación. Entonces, ¿cuál es la conducta que yo debo seguir con estos pacientes al que le diagnosticamos diabetes? Bueno, hay un algoritmo de cetoacidosis diabética. Entonces, primero vamos a tener un caso clínico, una clínica y un laboratorio, que nos va a clasificar la gravedad del cuadro de diabetes. Y una vez que me ubico donde estoy parada, vamos a comenzar con el tratamiento, el cual va a tener determinadas premisas. Primero, voy a comenzar a tratarlo yo, aunque no me encuentre trabajando en un centro especializado. Y aunque esté en un hospital general del conurbano, vamos a comenzar a tratarlo ahí, no voy a esperar a derivarlo al paciente para comenzar con su tratamiento. Cuando el paciente tiene signos o síntomas de citoacidosis severa o que tiene riesgo aumentado de edema cerebral, sabemos que ese paciente va a requerir de UTI. Sabemos que la corrección del trastorno metabólico requiere que sea de forma gradual para prevenir justamente las complicaciones del edema cerebral y de las hipopotasias. La administración de los fluidos inicialmente es más importante que comenzar con la administración de insulina, así que lo que primero voy a hacer es pasarle líquido y después vamos a comenzar con la administración de la insulina. Sabemos que la mortalidad temprana se produce por deshidratación y por shock, más que por justamente el cuadro de hiperglucemia. Y donde la insulinoterapia es necesaria para que corrijamos la acidosis y la hiperglucemia. Pero fundamental es que mantengamos el estado hemodinámico del paciente. Entonces, los objetivos de nuestro tratamiento van a ser corregir la deshidratación, corregir la acidosis y la cetosis, normalizar la glucemia, monitorear las complicaciones de la cetoacidosis y del tratamiento mismo, o sea, las complicaciones que me puede generar el mismo tratamiento de mi cetoacidosis, y después, obviamente, voy a tener que tratar de identificar los factores que han sido desencadenantes como para modificar. En el tratamiento de la cetoacidosis vamos como a dividirlo en estadios. Entonces, 1 va a ser el ingreso al paciente, 2 el monitoreo clínico y bioquímico, 3 la evaluación de líquidos y electrolitos, 4 la insulinoterapia inicial y 5 el inicio de la vía oral más la insulinoterapia de mantenimiento más las correcciones. Obviamente todo esto se va dando de forma dinámica y a veces superponiéndose unos con los otros. Si pasamos a lo que es el ingreso del paciente, tenemos que, por supuesto, vamos a realizar como siempre la secuencia del ABC, donde nos vamos a asegurar una vía aérea, colocando oxígeno al 100% con máscara con reservorio, vamos a tener un acceso venoso periférico, le vamos a colocar monitor cardíaco, vamos a medir la glucemia y las cetonas por estas fronteras reactivas, vamos a tomar muestras de ácido base y de iono, vamos a pesar al paciente, calculamos su superficie corporal y vamos a evaluar el grado de deshidratación, el nivel de conciencia y aquellos desencadenantes para tratar. Si pasamos a lo que serían los monitoreos clínicos y bioquímicos, vamos a tener ¿qué vamos a monitorear? Los signos vitales, el peso, el balance de ingreso y egreso con la diuresis, glucemia, glucosuria, cetonuria, hematocrito, equilibrio ácido-base, iono, glucemia por laboratorio central, urea, creatinina y la orina. Todo esto, bueno, electrocardiograma y radiografía de tórax como para ver complicaciones. Todo esto lo vamos a ir realizando de acuerdo a un determinado ritmo horario, de acuerdo como haya
como vayan viniendo cada uno de ellos, o sea que cuando me ingresa un paciente que tiene una cetoacidosis diabética, esa noche seguro no duermo, porque cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas, voy a tener que estar realizando controles de laboratorio, voy a tener que estar midiendo la glucemia, voy a tener que estar corrigiendo al paciente. Así que ese día va a ser un día de trabajo muy amplio. Bueno, pasamos a la tercera etapa, los líquidos y los electrólitos. Entonces, lo evaluamos al paciente por clínica y vemos si está con shock o bien tiene un pH menor a 720, entonces lo vamos a expandir con solución fisiológica, 20 mililitros por kilo, como hacemos siempre todas las expansiones. Ahora, si yo tengo que el pH es menor a 7, entonces a esa solución fisiológica, para ir compensando un poco la acidosis, le voy a agregar la mitad, la mitad de bicarbonato de un sexto molar, más la otra mitad de solución fisiológica. Y así lo voy expandiendo hasta que el paciente salga del shock. Una vez que salió del shock, pasamos a lo que se denomina hidratación del primer día y comienzo ahí con la hidratación, insulinoterapia. Primero lo sacamos al paciente del shock. Una vez que lo sacamos del shock, comenzamos con los líquidos y una vez que estoy ahí recién calculo cuánto le vamos a dar de insulina. Entonces, volviendo a la hidratación del paciente, vamos a administrarle 4.200 mililitros por metro cuadrado por día. La mitad se la vamos a dar en las primeras 6 horas y la otra mitad en las 18 horas. Vamos a ir pasando de distintos tipos de soluciones donde se va a ir modificando la cantidad de potasio y la mitad de glucosa. En la hidratación del segundo día, vamos a tratar de pasarlo a vía oral. El paciente ya tolera bien. Y entonces ahí podemos darle té, leche y caldo y vamos a ir distribuyéndoselos a lo largo del día. Si vemos que no tolera, vamos a continuar con un plan de hidratación. Vamos a tratar de aportar 3.200 mililitros en 24 horas y vamos a ir aumentándole el aporte calórico mediante la administración de galletitas que no sean dulces y también de algunas frutas. Bueno, comenzamos con la insulinoterapia. Recordamos que tenemos distintos tipos de insulinas, algunas de acción ultra rápida, otras rápidas, otras intermedias y otras de tipo ultra lento. Entonces, sabemos que la insulinoterapia vamos a indicarla después de la expansión. No vamos a prolongar su inicio más allá de 2 horas desde el ingreso del paciente. En el primer día vamos a utilizar lo que se llama la insulina corriente como para hacer las primeras correcciones. Entonces, cuando yo tengo que el paciente se encuentra con una glucemia mayor o igual a 300, le vamos a administrar 0,2 unidades por kilo. Si vemos que la glucemia es menor a 300, le vamos a dar 0,1 unidad por kilogramo. Y luego vamos a ir continuando con cada hora con 0,1 unidad por kilogramo hasta que podamos alcanzar las condiciones clínicas y del laboratorio para pasar con controles cada 4 horas. O sea, básicamente nosotros en el tratamiento con la insulinoterapia vamos a tener un tratamiento agudo con correcciones hasta que logremos la normalización de la glucosa y luego vamos a tener una insulinoterapia de mantenimiento que va a ser la base con la cual se va a manejar el paciente, que tanto una como la otra es de indicación dinámica. Eso lo vamos viendo de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente y sus valores de laboratorio. Pero generalmente en las primeras 24 horas nos vamos a manejar con insulina corriente y recién una vez que pasamos al segundo día ahí vamos a tratar de comenzar con la insulina. Una vez que el paciente se ha estabilizado, vemos si podemos comenzar con la administración. Cuando uno administra insulina, uno espera un descenso de la glucemia de aproximadamente un 10% en la hora. Ahora, entonces yo le administré la insulina, lo vuelvo a controlar a la hora, le controlo la glucosa y vemos que la glucemia no bajó lo esperado, entonces en vez de darle a la hora siguiente
0,1 unidad por kilo, le vamos a pasar a dar 0,1. Ahora bien, me puede pasar lo contrario, que aumentó más de lo que yo esperaba. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando vemos que aumentó más de un 20%. Entonces, si yo antes le administraba 0,1, si yo veo que bajó de más, vamos a disminuir la dosis a 0,05 unidades por kilo por hora. Y vamos a evaluar cómo está el flujo de glucosa. Porque a lo mejor tengo la glucosa en el plan medio bajita y por eso es que disminuyó acá. Vemos que baja la glucosa, pero no el pH, tampoco la citosis, entonces vamos a seguir con igual cantidad de insulina y vamos a aumentar el flujo de glucosa porque a lo mejor nos está faltando el sustrato y por eso está generando lípidos. Entonces, yo venía con la insulina que hacía controles horarios y se administraba de forma horaria. ¿Cuándo paso a los controles cada 4 horas? Bueno, el paciente está clínicamente estable, no tiene signos de acidosis o de deshidratación, el pH es mayor a 7,30, el bicarbonato a 15 y la glucosa la logro mantener en menos o igual a 200. Ahí pasamos entonces al control cada 4 horas. Y una vez que entramos en ese tipo de control, nos vamos a ir fijando en la tablita, donde de acuerdo a la cantidad de glucemia del paciente o ante la presencia de glucosuria y cetonuria, es la cantidad de insulina que le vamos a ir inyectando. Vemos que en las primeras 24 horas nos manejamos de esta forma, donde además le hemos administrado al paciente 2 a 5 galletitas, más té, más un té con leche. Al segundo día, si yo veo que voy a mantener el mismo esquema terapéutico, o sea, de acuerdo a la glucemia o a la presencia de glucosuria cetonuria en la cantidad de insulina que le voy a dar, y ya voy a comenzar con la NPH y con un plan de alimentación. Ejercicio para indicar el tratamiento, supongamos que pesa 20 kilogramos y de glucemia tiene al ingreso opción 1, una glucemia de 320, entonces yo ese paciente voy a hacer 0,1 unidad por 20 kilogramos, me va a dar que le voy a pasar 4 unidades para iniciar el tratamiento. La opción 2, si en vez de tener 320 hubiese tenido 280, entonces le voy a dar 0,1 unidad por 20 kilogramos que pesa el paciente, finalmente le vamos a dar 2 unidades. Supongamos que nuestro paciente ingresó con una glucemia de 280. Le pasé 2 unidades. Luego, a la hora, realizó el control y me encuentro con lo siguiente. Opción A, tenemos que la glucemia que estaba en 280 ahora la tengo en 252. Entonces realizo una regla de 3 simple y veo que descendió el 10%, como esperado. Por lo tanto, seguimos con administrándole 0,1 unidad. La opción B, si yo a la hora, cuando tengo al paciente en control horario, en vez de tener 280 lo tengo con 266. Me representa un 5%, entonces es menos a lo que esperaba. Por lo tanto, entonces en el control horario yo le voy a dar 0,2 unidades por 20 kilos, por lo tanto le vamos a terminar dando 4 unidades internacionales. Y en la opción C tenemos que de glucemia tenemos 225, no fue un número de más, donde vemos que el paciente terminó teniendo un 21%, lo cual me representa un descenso excesivo. Por lo tanto, ahí la dosis de insulina que voy a calcular para la dosis siguiente va a ser de 0,05 unidades por 20 kilogramos. Entonces, controlé a la hora siguiente y el paciente, tenemos una glucemia de 180, de 280, perdón, le damos 2 unidades y a la siguiente vemos,
ya siguiéndonos por la tablita, lo tenemos en 140 miligramos por decilitro, entonces le vamos a dar 0,08 de insulina. Creo que esto ya quedó medianamente claro con el cómo. Después lo vemos en un caso práctico. Llegamos al quinto escalón del tratamiento, que es el inicio de la vía oral, más la insulinoterapia de mantenimiento, más las correcciones. Tenemos que el tratamiento de la diabetes mellitus en general es la educación diabetológica, donde vamos a iniciar con un conocimiento básico relacionado al monitoreo, a la administración de la insulina y a los riesgos que esto implica, y posteriormente vamos a darle mayor información al respecto, vamos a hablar sobre los cambios de hábitos y sobre la inserción social, porque tenemos un paciente que tiene que volver a su vida habitual y continuar una vida de relación con sus amiguitos, donde va a haber cumpleaños, donde va a haber golosinas, donde va a haber gaseosa y un montón de cosas que ese chiquito ya no va a poder consumir como lo hacía antes. La psicoterapia es fundamental, tanto para el paciente también como para la familia, para que pueda acompañar. Otro de los pilares es la actividad física, donde se va a recomendar un ejercicio de tipo aeróbico, donde vamos a tratar de prevenir aquellas situaciones de hipoglucemia. El plan alimentario va a ser un plan normocalórico con hidratos de carbono de difícil absorción en un 50-55%, un 15 o un 20% de proteína y 30% de grasa. Siempre vamos a tratar de evitar las poliinsaturadas y las grasas trans y saturadas. Vamos a hablar de realizar una colación post-cena, vamos a hablar sobre hábitos saludables, una dieta balanceada y que tenga un ingreso y egreso acorde. La insulinoterapia, que ya más o menos algo hablamos, y el seguimiento va a ser diario durante las 2 semanas posteriores al debut y cada 2 o 3 meses posteriormente una vez que el paciente ya se encuentra adaptado. Entonces, volviendo un poco a insulinoterapia, hablamos que tenemos distintos tipos de insulina, una acción rápida a la corriente que vamos a manejar para las correcciones, otra acción intermedia, la NPH, que va a ser para el tratamiento de base. Entonces, la NPH, como dijimos, lo utilizo para el mantenimiento. Vamos a calcularle la dosis, una dosis inicial de 0,3 a 0,5 unidades por kilo por día, que las vamos a repartir en 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche. Y de acuerdo a cómo ese paciente haya venido con sus controles, si presentó hiperglucemia, glucosuria, cetonuria, vemos de aumentarla entre 0,05 y 0,1 unidad por kilogramo por día. Sabemos que la corriente la vamos a utilizar para las correcciones y entonces, una vez que el paciente ya está en su casa, está realizando su tratamiento, viene realizando sus controles y entonces en estos controles preprandiales, si vemos que aparece una glucemia mayor a 200, le vamos a indicar una corrección con insulina corriente 0,05. Si la glucemia es mayor a 250, la haremos con 0,08 unidades. Y si apareció glucosuria o cetonuria, le vamos a dar 0,01 por kilogramo por dosis y vamos a realizar nuevamente el control a la 1 o 2 horas de haberlo corregido para ver si persiste con glucosuria y con cetonuria, no sea cosa que estemos haciendo un nuevo caso. Bueno, hasta aquí diabetes tipo 1. Que tiene un tratamiento medio engorroso, que después lo vamos a desarrollar con un caso clínico en clase como para practicarlo y para entenderlo. Pasamos ahora a diabetes mellitus tipo 2. Entonces, diabetes mellitus tipo 2, sabemos que se trata de la disminución de la sensibilidad a la insulina, ya sea en el músculo esquelético, en el hígado, en los riñones o bien en el tejido adiposo, donde vamos a tener que nos va a aumentar la en el hígado, la BDLL, va a estimular la degradación del HDL. En el tejido adiposo me va a estimular la lipólisis, me va a estimular la lipoproteína lipasa. Y en el músculo me va a disminuir a la lipoproteína lipasa. En circulación vamos a tener mayor cantidad de VLDL, mayor cantidad de ácidos grasos libres y va a bajar el colesterol HDL.
Sabemos que es una enfermedad de tipo multifactorial, con una carga genética importante, sobre la cual también actúan factores ambientales, y que es más frecuente en niños y adolescentes obesos. ¿Cómo la vamos a estudiar? Entonces, vamos a tener un diagnóstico, vamos a sospechar ante un paciente que tiene sobrepeso, y cuando tiene dos factores de riesgo, que puede ser antecedente de un familiar con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, cuando pertenece a determinadas etnias sociales, cuando tenemos insulinoresistencia o bien encontramos algunos signos que están relacionados con ella, como puede ser la acantosis nígrica, la hipertensión arterial, las dislipemias, un ovario poliquístico o bien la presencia de hirsutismo. Podemos diagnosticarla con glucemias en ayunas, que sean mayores a 126 en más de una oportunidad, o 200 2 horas post sobrecarga oral a la glucosa. Vamos a hablar de una glucemia alterada cuando tenemos una glucosa entre 100 y 125 en ayunas, y una tolerancia a la glucosa alterada cuando la misma se encuentra entre 140 y 199 post sobrecarga. Los estudios complementarios que solicitaríamos a estos pacientes serían glucemia, lipidograma, hemoglobina glicosilada, microalbuminuria, edad ósea y control odontológico. ¿Cuál sería el tratamiento e indicaciones médicas? Bueno, educación del paciente y su familia, un plan alimentario adecuado, balanceado, estimular la actividad física, la contención familiar y del equipo de salud, que son fundamentales. Vamos a tratar de que aparezca un descenso de peso o un peso saludable, vamos a estimular el movimiento, vamos a estimular su mantenimiento, el control glucémico con hemoglobinas glicosiladas menores a 7 y glucemias en ayunas menores a 126, un perfil lipídico que trataremos de tener un LDL menor a 100, un HDL mayor a 35 y triglicéridos menores a 150, y que la tensión arterial no supere el percentilo 95. Entonces, el tratamiento es actuar básicamente sobre el estilo de vida. La dieta que sea adecuada, con hidratos de carbono de absorción lenta y que vaya teniendo eventualmente un descenso de peso. Vamos a ir mejorando de este modo también la insulinoresistencia y vamos a lograr disminuir los lípidos y las proteínas. Con la actividad física también nos va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina. Vamos a sabemos que el paciente mejor tiene una poca tolerancia, entonces vamos a invitar ejercicios moderados de tipo aeróbicos o de resistencia. La ideal sería que nos realizara 2 a 3 veces por semana, 1 hora. Hay algunos fármacos que se pueden llegar a utilizar. Vemos la insulina para que el control de la glucemia sea aceptable, y a veces se puede llegar a utilizar, en los chicos, se puede utilizar la metformina cuando tenemos la glucosa controlada y que no tenemos cetosis. Lo contrario, tenemos que utilizar la insulina. La metformina actúa mediante la disminución de la gluconeogénesis, mediante la disminución de la glucogenólisis y aumentando la sensibilidad periférica a la insulina. No me va a actuar sobre las células beta y no tiene riesgo de hipoglucemia, como me ocurre en el tratamiento con la insulina, que es uno de los mayores riesgos que me genere un cuadro de hipoglucemia. Bueno, muchas gracias. Como les digo siempre, espero que haya sido de su utilidad. Y nos vemos en el próximo encuentro, y después en la clase vamos a tratar de redondear un poquito más con algún caso. Un saludo.